Sentirse cómodo con el modelo para no cambiarlo. Frente a los actos delictuales que corrompen la sociedad chilena y que nos golpean a diario, existe una nítida distinción entre quiénes son los delincuentes que realizan estas conductas. Por un lado, están los delincuentes de poca monta, los carteristas, los lanzas, los motochorros y también los más peligrosos, los asaltantes que en este último tiempo en Chile se han caracterizado por usar formas cada vez más violentas contra las víctimas de sus delitos. Estos delincuentes son la escoria de la sociedad, son el desperdicio que la sociedad capitalista no pudo incorporar en la ecuación de la oferta y demanda que hiciera posible convertirlos en consumidores de la multivariada oferta que el gran capital pone a disposición de quienes pueden consumir. No calificaron para este mercado, que segrega entre quienes tienen y no tienen dinero para comprar. Son los delincuentes de poca monta, que es el único camino que encontraron para sus vidas. ¿Se puede justificar esta práctica de estos individuos que crece sostenidamente? Por supuesto que no. Estos individuos especialmente son o provienen de los sectores populares, afectando los mínimos derechos de los sectores también populares, que deben soportar, por ejemplo, funerales de narcos por 5 días, a vista y paciencia de carabineros y autoridades políticas. Los que al unísono repiten que estos hechos no pueden ser, pero son, y lo son, y crecen por la ineptitud de las autoridades que no hacen nada por cambiar el curso de las cosas. Por supuesto que no se puede justificar ninguna de estas prácticas. Pero están los otros, los delincuentes más peligrosos, a esos que se les llama frecuentemente delincuentes de cuello y corbata. Hace 22 años, para que no perdamos de vista el tiempo y el contexto, se destapó el caso Mob Gate, donde se pagaban sobresueldos a más de 129 funcionarios por trabajos no realizados. Fueron más de 2.200 millones de pesos de esa época por los que se condenó a los infractores, entre los que estaban ministros, subsecretarios y muchos políticos involucrados. Eso nos da una idea de la magnitud de los dineros usados de manera espuria. Luego, los casos emblemáticos, los más connotados, han sido sin duda los casos de Sokimich y Penta. El primero, quizá el principal financista ilegal de la política, donde uno de sus mayores beneficiados, extrañamente, fuera el Partido Socialista, justamente de la mano del máximo ejecutivo de Sokimich, Ponce Lerún, yerno de Pinochet. En el caso del grupo Penta aparecían Carlos Alberto Délano, socio y amigo personal de Sebastián Piñera, y Carlos Eugenio Lavín, ambos vinculados directamente a la UDI. El cohecho, el soborno y el fraude tributario ha sido parte importante de sus estrategias de expansión de sus negocios, de estos corruptos empresarios. El último hecho que sacudió al país como acto de corrupción fue el del abogado Hermosilla, que develó a través del audio filtrado el nivel de connivencia que existe entre las instituciones públicas y el corrupto empresariado. Empiezan a aparecer nombres de conspicuos personajes como los Freys, los Alessandri, etc. La elusión, la evasión son parte de sus políticas permanentes. No les basta con oponerse permanentemente a una reforma tributaria que implique más recursos para el país, sino que, no contentos con lo que hoy deben pagar como tributo, recurren al soborno, a la corrupción, para no pagar lo que en justicia correspondería. Este caso cuenta con un aliado que es estratégico, los medios de comunicación, que desvían de lo sustantivo del tema a otros casos de menor cuantía. Así, el olvido es la primera estrategia para terminar evadiendo completamente el supuesto peso de la justicia. Nos han dicho por años, desde la familia y después en la escuela, que la justicia es un derecho, que las sociedades prosperan cuando la justicia es ciega, que no segrega y que tanto un rico como un pobre deben saber que la espada que opera como la de Damocles siempre puede caer sobre la cabeza de quienes faltan a las leyes y cometen delitos. Chile, hace mucho tiempo, que convirtió a la justicia en una caricatura, justicia para ricos y justicia para pobres. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes en un nuevo programa de debate social.
en la radio que piensa, en la Radio Universidad de Chile, en el 102.5 FM del dial. Y bueno, bajo la dirección de la periodista Ana Muga Sáez, Javier Márquez en la difusión en redes y a Patricio Núñez en los controles, a quienes agradecemos su permanente colaboración. Bueno, vamos a tener hoy día dos grandes mujeres invitadas, una economista, otra es socióloga, ambas investigadoras, ambas han sido docentes y ambas con una experiencia importante en el tema que queremos debatir en la segunda parte de nuestro programa, relativo al tema del proceso constituyente, relativo también al proceso de la corrupción que golpea fuertemente a nuestro país, y si el tiempo también nos permite dar una mirada por lo que está pasando en el Medio Oriente, que de repente tienden a olvidarse los grandes problemas, el genocidio, etc. Entonces va a ser una jornada bastante importante y por eso le decimos a nuestros auditores que no se desconecten del programa porque va a ser, como digo, bastante interesante con estas dos invitadas. Pero quiero referirme al tema este de la justicia no es ciega. Y quiero referirme a nuestros auditores de Radio Universidad de Chile, poniendo dos ejemplos de casos delictuales. El caso de Camila Policy de Concepción y el caso de Katy Barriga. El caso de Camila Policy es un caso en la que se vio involucrado por derivar o desviar recursos públicos para compras de lencería. Por ahí partió el escándalo, ¿no? La investigación. Y Policy se ve involucrada en un monto que no es despreciable, pero cuando uno lo compara con la magnitud de los recursos que estamos hablando de los delincuentes de cuello y corbata, francamente es una bicoca. Algo así como 93 millones de pesos, que para cualquier trabajador o trabajadora sería una cantidad sideral de recursos, que probablemente los gana en 7, 8 años. Bueno, Camila Policy cometió una falta, un delito grave, utilizando o desviando recursos públicos y afectando el erario nacional. Y por lo tanto tendrá que pagar de acuerdo a las penas que el delito desarrollado o materializado exige para el cumplimiento de ese delito. Por otro lado, Katy Barriga, ex alcaldesa de la municipalidad de Maipú, la segunda más grande del país, y donde se le involucran, donde se le imputa un delito por defraudación al Estado por más de 31.000 millones de pesos. 31.000 millones de pesos. Es decir, cerca de 330 veces más de lo que se le imputa a Camila Policy. ¿Cuál es la distinción? ¿Cuál es la diferencia si es que cabe hacer a propósito de que estamos hablando de justicia? Bueno, a Camila Policy no se le informó nada anticipadamente, se le detuvo y se le condenó a permanecer bajo prisión hasta que el proceso comience su curso. Es decir, uno podrá estar de acuerdo, podrá no estar de acuerdo, pero lo cierto es que la decisión del tribunal de dejarla bajo arresto por considerarla un peligro público no guarda relación con el tratamiento que ha tenido esta otra delincuente, Katy Barriga, que el solo monto ya genera una preocupación gigantesca, son más de 31.000 millones de pesos, y que ha dicho los tribunales, bueno, le han dado plazo para enero. En enero va a empezar el proceso, de forma tal que ella pueda pasar las fiestas navideñas, el año nuevo con su familia, comillas o paréntesis, con su familia, su esposo diputado de la República, Joaquín Lavín Jr., y su suegro, Joaquín Lavín, el ex alcalde que también está involucrado en una cantidad importante de hechos absolutamente reñidos con la convención, reñidos con la política de actuar de un funcionario público. Ya vemos que se hacen todos los esfuerzos por tratar de tapar todos estos escándalos y circunscribirse solamente a los actos donde se ven involucrada gente que no tiene espalda, que no tiene respaldo. Un solo dato. Este miércoles, los canales de televisión, los 4 canales de televisión abierta, le dedicaron más de 2 horas al tema de Camila Policy. Nuestros auditores tienen que tenerlo claro. Ni una palabra para el caso Hermosilla. El Mercurio ya no habla del caso Hermosilla. Hablan de las filtraciones,
buscan subterfugios, buscan eufemismos para tratar de evitar que Hermosilla logre acaparar la preocupación de la opinión pública, porque inmediatamente se sabe que si Hermosilla logra ser capturado por la opinión pública, inmediatamente detrás de él está Hernán Chadwick, está Pablo Longueira, está el poder, están los grandes delincuentes de cuello y corbata que han hecho de su práctica permanente el más grande movimiento de capitales con el único objetivo de estafar, de engañar y de enriquecerse de manera absolutamente ilícita. Por eso que el tema de la corrupción es una demanda de la ciudadanía hoy más que nunca. Por eso el tema de la corrupción debe ser combatido, particularmente por la opinión pública, pero en la medida que dejamos de hablar de estos temas, se tienden a olvidar. Y el poder tiene herramientas muy eficientes, como son la televisión abierta, que distrae hablándonos de cosas que, siendo importantes, no son relevantes comparado con estos casos. Un dato que creo que es importante antes de ir al corte: Camila Pólice está imputada por este delito que suma cerca de 93 millones. Fundación Democracia Viva, a propósito que se habla tanto de las fundaciones, está involucrada en un monto de 420 millones de pesos. Bueno, no es que se deban 420 millones de pesos, se debe mucho menos porque ya se pagó una parte. Pero el caso es la famosa y distinguida alcaldesa, ex alcaldesa de Maipú, 31.000 millones de pesos. Y de eso poco o nada, al contrario, poco o nada se hace. No, al contrario, se hace mucho. Como por ejemplo que el señor Carcuro invite a la señora Katy Barriga a la televisión. De eso estamos hablando, del doble estándar. Entonces, la justicia, que dicen que es ciega, en realidad en nuestro país, lejos de eso, que sea ciega. La justicia en este país tiene una posición de clase y favorece a quienes tienen dinero. Y eso hay que revertirlo. Y justamente no se va a revertir si seguimos consolidando el actual Estado, las actuales instituciones, entre las que se ubica una de las mayores, que es la Constitución Política, y que el próximo 17 de diciembre se va a someter a referéndum, y que esperamos que la gran mayoría de una respuesta contundente de rechazo a esta práctica espuria de la política que pretende consolidarse en ese texto comunicacional que es francamente un mamarracho que pretende imponerse en nuestro país. Así que vamos a ir a un corte. Bueno, hola, estamos de regreso después del corte musical. Retornamos al espacio, volvemos a Debate Social. Estamos en el 102.5 FM del dial de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través del fanpage @canal.social. Bueno, hoy estamos con nuestra querida amiga Marcela Vera. Ya había estado en otro programa de nuestro debate social. Ella es académica, economista, directora del Instituto de Gobiernos Locales de la Universidad Abierta Recoleta y investigadora. Y bueno, un gusto de tenerte, Marcela, en nuestro programa una vez más para conversar de todo el acontecer político, económico que está sucediendo en el país. Así que un gusto tenerte. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto estar con ustedes. Ok, qué bueno. Bueno, nos encontramos. Está invitada también Claudia Díez, viene en camino, así que esperamos que se sume al conversatorio. Bueno, nos encontramos, Marcela, a 17 días ya del plebiscito que va a dirimir si nos mantenemos con la misma constitución o se nos impondrá una peor, ¿no? Inscrita por fundamentalistas, religiosos del neoliberalismo. Pero además todo este fin del proceso está, de alguna manera, siendo acompañado por noticias de corrupción, mucha corrupción, y corrupción dura, y particularmente el mundo empresarial ligado a las finanzas de este país, los famosos delincuentes de cuello y corbata. El caso de Hermosilla, diría, el que mejor representa esto. Y además que está arrastrando a varios destacados, comillas, políticos. Se habla de la familia Frey, se habla de la familia Alessandri, etc. ¿Cuál es la reflexión que harías tú respecto al momento político que estamos viviendo, deteniéndonos, por supuesto, en el contexto político-económico en que se dará este plebiscito? Por favor, Marcela. Bueno, estamos en un punto de quiebre. Llegamos en un momento a alcanzar un nivel de movilización social que nos permitió plantear la necesidad de generar una nueva Carta Magna que orientara la discusión pública
al mismo tiempo respecto de una serie de elementos que no han sido capaces de resolver por años. Bueno, tú has visto en carne propia el tema de pensiones, cuántos años llevan esa discusión en el Congreso y lamentablemente no logran tomar una decisión que beneficie a las personas, no que beneficie a los mismos de siempre, sino que en efecto resuelva la problemática de pensiones. Así estaba ocurriendo no solo con las pensiones, sino que literalmente con todos los aspectos de la vida de nuestra nación. Y por eso esa demanda era tan sustantiva. Sin embargo, cuando uno analiza el momento político actual, primero tienes que observar que este proyecto que están generando de nueva constitución no es un proyecto nación. Ahí tú no estás observando, digamos, un debate que a ti te permita decir, con esto vamos a poder desarrollar más el país, vamos a poder construir una nación más soberana, con un sentido patriótico, o incluso con un proceso de modernización, ya incluso como en una escala más baja, con un proceso de modernización. Este proyecto entonces no es una solución efectiva, ni siquiera a la coyuntura que uno puede observar en la actualidad. Y los casos de corrupción dan cuenta de ese escenario. El actual proyecto constitucional no enfrenta los debates de fondo que tienen que ver con cómo, en definitiva, la ciudadanía ejerce y toma las decisiones que se requieren respecto de un conjunto de elementos. Y no se sigue eligiendo a los mismos de siempre que finalmente se terminan coludiendo a favor del 0,01% de los más ricos de este país. Porque también hay que aclararlo, aquí este proyecto constitucional ni siquiera va a beneficiar a los más ricos, va a beneficiar solo a los 0,01% más ricos de nuestro país. La verdad es que el resto se va a ver también fuertemente golpeado con este proyecto porque tampoco nos da soluciones a nivel económico. Así es, muy importante la última parte de tu reflexión, Marcela, porque efectivamente la ciudadanía no logra dimensionar en términos prácticos, en términos materiales, qué es lo que va a ocurrir una vez que se apruebe o se rechace este texto constitucional. Al hombre común, a la mujer sencilla, que trabaja, que vive, prácticamente esto le es transparente, le es indiferente. Por eso no tiene ningún interés, porque además ha sido, yo diría, secuestrado esta discusión por sujetos que están, además, que gozan de desprestigio muy grande. Pero yo quiero llevarte a un tema más profundo sobre el mismo aspecto que tú señalabas. Corrupción y constitución. Continuemos con el caso, por ejemplo, de Hermosilla, y donde ponen el acento de la noticia a los medios de comunicación, llevando esta noticia hacia la responsabilidad que tienen los corrompidos y no hacia los que corrompen, el empresariado. Pero además han surgido nuevos nombres que han salido a la palestra, con operaciones que suman montos significativos, como los 229 millones de la familia Alessandri, 7.300 millones con Andrea Molina, 3.855 millones con inversiones Saturno, la sociedad personal del expresidente Frey, según la fuente CIPER. Pero ¿por qué te planteo esto? Porque los medios de comunicación juegan un rol determinante en instalar una realidad, en construir realidad. Y tú eso lo sabes porque, bueno, has sido académica, pero también estás vinculada. Sí. ¿Qué te parece este tema, el de Hermosilla? Bueno, el caso Hermosilla es un caso emblemático, ¿no? Estamos frente a un nuevo Soquimich. Claro. Esa es la envergadura que tiene y de hecho se le debería llamar Operación Némesis, como era el nombre del archivo. ¿Tú supiste ese detalle que es tan significativo? Porque vamos a contarles a los auditores. Sí, comentémosle, Némesis es una venganza, pero es una venganza con conciencia de clase. Y por tanto, que esta operación haya tenido como nombre en el audio de denuncia del hecho de Hermosilla, Némesis, da cuenta entonces que es una venganza a la clase política y en particular a la élite económica de nuestro país. Así, mira, qué bueno, qué bueno. Bueno, ha llegado nuestra querida amiga Claudia Díez, socióloga, especialista en género y derechos reproductivos, y también bueno, estamos con Marcela. Así que, bienvenido. Pero Marcela, no sé si terminaste esa primera parte. Sí. Ya, ok. Estamos conversando sobre el proceso coyuntural, corrupción, proceso constituyente, y le pregunté a Marcela, y creo que esta pregunta también vale para ti, Claudia, que nos encontramos a 17 días del plebiscito, queda la nada misma.
la difusión sobre el tema de fondo prácticamente no existe en el país, está todo crispado, entonces hay descalificaciones por el tema quién se corrompió más, y todo está además circunscrito a las cuestiones chicas, Camila Policy, Fundación Democracia Viva, pero los grandes, millones y millones de eso se habla muy poco, y lo comentaba recién con Marcela, del caso Hermosilla ya se deja de hablar, se le llama, buscan eufemismos para tratar de ocultar lo que de gravedad tiene este caso. ¿Cuál es la reflexión respecto al momento político que vivimos, Claudia, deteniéndonos un poco en el contexto político y económico en el que se está librando este plebiscito? Primero lo político, porque después podemos entrar al tema económico también y cómo está golpeando esto a la ciudadanía, al hombre común, a la mujer de trabajo. Bueno, me parece que, a ver, varias reflexiones al mismo tiempo, ¿no? Lo primero, decir que el tema de la corrupción es una cuestión que yo creo que había una mala aproximación a cómo enfrentar todo este tipo de casos, que además se van sumando los unos a los otros, ¿no? No es solamente que se puede olvidar lo de Hermosilla, porque esa es la impresión que da en términos de opinión pública, y además un caso que no le ponen nombre, ¿no? Un caso que está como olvidado, digo yo, ¿no? Y a pesar de que salió como uno de los abogados de la élite, digamos, de la élite de izquierda a derecha, ¿no? Sí. Y eso le pone un componente también más de lo que son las formas de toma de decisión en el país y de cómo la élite controla, ¿no? Lo que puede, en muchos casos puede llegar a la justicia, no llegar a la justicia. Y tenemos además toda la suma de lo que es la corrupción a niveles municipales, ¿no? Que está el caso de Katy Barriga, el caso de... El caso de Antofagasta, ¿se acuerdan? El caso de ustedes me pueden acordar, ya son varios. Rojo el apellido de la... Bueno, no sé en qué terminó eso, ya me perdí. Está fugada. Está Rellenato, está lo de Las Condes también, que está abierto. Entonces son todas las sumatorias que vienen del caso municipalidades, más los casos de corrupción, los últimos que son, y todo lo que tiene que ver con las fundaciones, que ya está. Hoy día, bueno, escuchaba y leía acerca de el allanamiento que hubo en el Ministerio Público, ¿no? En Iquique, hoy día al gobierno regional, si me equivoco, me cambian, por supuesto, lo que he dicho. Pero me refiero a que es como un picoteo de casos de corrupción que nos logran dar con yo diría que con un nivel de justicia necesario, que tiene que ver con que lo ha pedido la ciudadanía en muchas ocasiones, ¿no? La sensación de abuso de poder sigue presente, a mi juicio, con la misma sensación que tuvimos en el estallido social. Si hay alguno de los temas que el estallido social, que ya son 5 años, que convocan a la ciudadanía, que por supuesto son múltiples, uno es el tema del abuso de poder y otro es el tema del cambio constitucional, ¿no? Y yo diría que ninguno de los dos ha tenido una aproximación, yo diría, rigurosa, una aproximación que tenga que ver con lo que realmente necesita el país. Más bien han sido un acto fallido respecto a cada uno de los momentos que se ha vivido, ¿no? La corrupción sigue ahí. No hay caso cerrado. Y bueno, estamos a 17 días del tema constitucional, que a mi juicio no hay debate, ¿no? O sea, uno lo que ve, por lo menos en los medios de comunicación, en la televisión, no es debate. Hay algunos programas que son insólitos, que uno podría decir que, mira, no vale la pena ni siquiera ir, porque es un gritadero, gritan por todos lados y nadie escucha ningún debate. Y por lo tanto, a lo que nos aproximamos el 17... hay una situación bastante incierta. A pesar de las encuestas, ¿no? Yo tengo la impresión, y mirando también las encuestas de otros momentos como este, que todavía no están todas las fichas tiradas. Yo creo que los fenómenos que vimos en América Latina respecto a procesos donde hay una elección o procesos donde hay que decidir algo, finalmente no hay una aproximación tan certera de las encuestas. Yo espero equivocarme, digamos, porque tengo una opción, pero evidentemente no, lo que pasó en Argentina nos deja también con haber salido Milei, no frente a la otra candidatura de Massa, que finalmente lo que plantean es que ninguna encuesta, ¿no? dio, salvo una encuesta argentina que dio cuenta de ese proceso. Entonces, yo creo que pueden haber aproximaciones, pero finalmente no sé si es lo que a la gente le importa en este momento, si es el proceso constitucional. Sí, yo también pienso lo mismo, que muy poco interés ha logrado este proceso en la ciudadanía, en las
personas comunes y corrientes. Sí, No sé si te además, parece a ti, Marcelo. además ha calado bastante profundo en cierto segmento de la población que dice, esto se tiene que terminar ya. Claro. Ah, Y el claro. punto es que no se termina, o sea, realmente más bien se inicia, porque una vez, si es que se llega a aprobar Aprobado o rechazado, esta el proceso va a constitución, seguir, sí. nuevamente, digamos, se define toda una serie de debates legislativos en torno, digamos, al conjunto de cambios que se hicieron en ese proyecto, pero al mismo tiempo cualquier normativa que esté hacia abajo. Yo ayer estuve en algunas charlas respecto de estos debates y en efecto la gente no tenía, digamos, en su conciencia de que cambian hasta los estatutos, los reglamentos, todas las normativas que dependen de aquellas leyes que se ven afectadas producto del cambio constitucional. Y por tanto, es más bien, se produce el efecto contrario a la certeza, se produce una suerte de incerteza jurídica en donde en efecto van a haber sectores que van a ser mucho más golpeados. Yo creo que es muy importante que los auditores y auditoras sepan que van a haber modificaciones muy importantes, por ejemplo, en torno al tema laboral. Se va a impedir una serie, digamos, de derechos fundamentales como lo son la negociación Sí, colectiva, eso en caso la que se huelga, aprobara, ¿verdad? efectivamente, claro, eso es relevante para los auditores, en caso que se aprobara el texto constitucional que profundiza más bien los principios de la actual constitución, van a haber retrocesos en materia laboral, justamente porque lejos de avanzar en la negociación colectiva fuera de la empresa o superempresa, lo que va a ocurrir es que se va a restringir el ámbito de la negociación colectiva. Entonces a veces ve la gente este texto como algo muy distante, cuando en realidad le afecta profundamente, incluso en su trabajo, en la manera en que se organiza el mercado del trabajo, pero también los ámbitos comerciales, los aspectos que tienen que ver con la vida ciudadana, con los ámbitos políticos, sociales, culturales, incluso ecosistémicos. Entonces, claro, cuando uno lo mira así, en realidad es un texto que tú simplemente no puedes llegar y decir, esto no me va a afectar y por tanto me da lo mismo si apruebo o rechazo, o me da igual si se aprueba porque hay que intentar cerrar rápidamente este proceso. Si ese segmento, digamos que además es el segmento indeciso, yo coincido que no hay una resolución, nadie puede afirmar hoy día que necesariamente este texto se va a rechazar y por tanto ese segmento va a ser tremendamente decisivo y por eso es muy importante que se informe, que se dé cuenta, digamos, de que gran parte de las normas que constituyen este nuevo proyecto constitucional interpelan directamente a la humanidad, afectan directamente la condición vital, digamos, de los chilenos y chilenas y por tanto perjudicando, digamos, generando un proceso de mayor precarización de la vida y también de las condiciones sociales que sostienen incluso a los individuos, ¿ya? Pero Yo creo que eso es muy importante como resaltarlo porque finalmente lo que muchas veces se le intenta imponer a la gente esta noción de yo voy a resolver con mis propias condiciones, digamos, lo que tenga que resolver y ya la gente no puede seguirse endeudando Claro que sí. en la medida que además lo está haciendo. Así es, Claudia. Sí, yo quería decir que, a ver, para mí este plebiscito se enmarca en un contexto también de crisis, ¿no? Yo creo que nosotros seguimos en crisis. La crisis no solamente se expresa a través de un estallido, de una protesta, sino que de cómo se van dando todos los procesos y cuáles son los niveles también de aceptación, de cohesión social que hoy día no tenemos. Hablando como estrictamente en términos sociológicos. Entonces a mí me parece que si uno va al inicio de este proceso, es un proceso donde eligen a 24 personas a dedo, no es un proceso democrático en ese sentido, es un proceso que tiene poca participación ciudadana en el mismo proceso, ¿no? Hay constituyentes elegidos, nadie puede decir lo contrario, pero no es un proceso que invite a la ciudadanía a debatir, ¿no? Entonces venimos de un proceso constituyente anterior que fue un fracaso, no un fracaso por sus contenidos, sino que también sabemos de los estudios que se han desarrollado respecto a cómo se utilizan los medios de comunicación para contrarrestar una constitución que a mi juicio era mucho mejor que lo que se está presentando hoy día, de todas maneras. Entonces, mirar los procesos en sí mismo, en un contexto, solamente eso, me parece que hoy día no es lo que necesitamos en Chile. Esto es parte de la crisis, ¿no? Y gane cualquiera de las dos opciones, mira lo que voy a decir, gane cualquiera de las dos opciones, no se va a resolver el tema, porque incluso cuando vayan a debate,
¿no? Si gana el a favor y van a debate estas leyes en las que tú mencionabas, y que estoy de acuerdo, ¿no? Con todos los derechos que se van a quitar, incluso van a ser tan debatidas en el Parlamento que depende de cuándo se debatan, si se debaten el próximo año o con el próximo Parlamento. Entonces, está todo muy abierto y cualquiera de las dos opciones nos cierra las demandas ciudadanas que se instalaron en el estallido social. No las cierra por ningún Exacto. lado. En ese mismo tema me parece relevante lo que dice Claudia, porque independiente de cuál sea la opción que triunfe el próximo 17 de diciembre, a favor o en contra, lo cierto es que el día lunes los grandes problemas que la ciudadanía está planteando, igual. nosotros hemos estado saliendo un grupo de personas de la coordinadora Noma FP a entregar volantes, a discutir con la gente. ¿Cuáles son las problemáticas que te comenta la gente? Los problemas concretos, pensiones, salud, educación, problema del salario, el problema que Marcela hacía referencia, el problema de la participación en la distribución del ingreso. Entonces, los problemas concretos, la gente no tiene interés en los debates más de fondo. Pero lo cierto es que ganando o perdiendo tal o cual opción, los problemas siguen abiertos. Entonces, políticamente, y aquí donde quiero hacerles la pregunta, el rol que han jugado los partidos políticos en este sentido, en este proceso, en este momento, es francamente deplorable, porque los políticos, los partidos deberán estar aprovechando esta coyuntura que, comillas, debiera estar más politizada para enfrentar o colocar grandes temas. Y están justamente opinando sobre un contexto que colocan los medios, particularmente los medios y los sectores que influencian, que tienen el poder. ¿Qué te parece este tema, el rol de los partidos en este país? Bueno, quiero enlazarlo también con esta vinculación que establecías entre corrupción y constitución. Yo creo que en efecto aquí Sí. tenemos un entramado de E corrupción impunidad, bastante profundo, incluso al interior de nuestra clase política, porque si uno revisa los artículos, no da lo mismo aprobar o rechazar, digamos, vamos a estar en una peor condición definitivamente si este texto se aprueba. Por supuesto, Eso es sin duda, o sea, el no hay día duda, lunes sí. vamos a estar en una peor situación si este texto se aprobara. Dicho esto, también es importante resaltar cómo una serie de artículos simplemente se aprobaron cuando atentan directamente en contra literalmente de todos, desde los grandes empresarios hasta los más pequeños, pasando por todas las, digamos, por todas las condiciones sociales, por todos los sujetos sociales, y por tanto, digamos, aquí uno tiene que también ser capaz de dar los debates de fondo, los debates, digamos, más profundos, aunque no sean populares, porque si no, entonces, ¿qué estamos ofreciendo realmente como alternativa a la gente? Simplemente decir aquello que la gente está dispuesta a escuchar fácilmente, o realmente hay que hacer una labor de formación, de educación, de activación política respecto de los debates de fondo. Yo soy de la idea de que si este proyecto aprobó la posibilidad de concesionar todos nuestros bienes naturales estratégicos, excepto los hidrocarburos líquidos y gaseosos, estamos muy mal. Hay un nivel de corrupción muy profunda. Esto sería incluso en algunos países considerado como traición a la patria, si es que algún político lo planteara. Está así en algunas constituciones. Sí, entonces, es muy grave que hoy día eso no se diga en los medios de comunicación. Yo entiendo que quizás a la gente nota cierta distancia entre los ingresos que genera el cobre y el litio para poder financiar todo el conjunto de demanda, incluso la ecosistémica. Pero una cosa es que las personas, los individuos que no tienen por qué, digamos, estar interrelacionados con esos temas, pues no se conecten fácilmente, y otra es que nadie habilite la posibilidad de que esas personas logren, digamos, acceder a esa información, que es la labor definitivamente que tenemos los académicos. Nosotros estamos para desencriptar esa información que no es tan fácil, digamos, de que las personas lo entiendan. Por lo menos en economía eso es muy característico respecto a lo que hacemos. Pero ahí el problema, yo estoy de acuerdo contigo, pero no sé si es solamente labor de los académicos, ¿no? Ese es un mundo, yo estoy también en la academia, pero un mundo que tampoco llega fuera de las fronteras de las universidades, o llega a muy pocos lugares, para no decir no llega porque sería muy injusto también, ¿no? Pero a mí me parece que respecto a la pregunta que tú haces, Luis, respecto a los partidos políticos, o sea, primero hay que decir que solamente alrededor del 2 y tanto por ciento... Coincido contigo con que no son solo los académicos, pero también son los académicos, y hay mucho silencio. Ah, bueno, ojo, sí, hay mucho silencio. Pero obvio, y ahí detrás obvio, de eso también hay una estructura de corrupción. Pero sí, yo creo que el silencio está instalado en la sociedad chilena una vez que se perdió el proceso constituyente anterior. Ahí hubo un cierre del debate.
Y hubo un cierre del debate en la medida que son los partidos políticos, son los que deciden a dedo quiénes el van a proceso, van a estudio, armar exactamente, van a sí. armar el grupo de expertos. Y no tiene que ver nada contra los expertos o las expertas. Por supuesto que ellos saben del tema, eso no es ningún problema. Y son gente que ha estudiado, no tengo ningún rollo con eso. El punto es cómo son los procesos democráticos en un país. Y ese no fue un proceso democrático. Después vino una elección. Entonces, lo que se va produciendo en términos sociológicos y también de psicología social es un desencantamiento más profundo de lo que ya venía siendo la política en Chile. Entonces, que tampoco es la política, sino es que es cómo operan los partidos políticos. Los partidos políticos hoy día están totalmente desconectados de la ciudadanía. Están siendo mirados todos los días respecto a ver qué político o política hoy día se robó tal o cual cosa. Esa es la mirada que hay. Lo que no significa que no tienen que existir los partidos para la relación Estado-sociedad. Yo creo que sí. Pero con estos que estamos hoy día, no sirve. No sirve. O sea, cada día hay menos militantes en partidos políticos. Ustedes pueden revisar los datos en el CERVEL, van disminuyendo y van a seguir disminuyendo. Y hoy día, claro, lo que se quiere, también de las transformaciones que hay del sistema político es que se disminuyan la cantidad de partidos y expresiones. Entonces, el problema es mucho más profundo. No solamente es que los partidos no han hecho su trabajo de conectar lo que tú señalas, ¿no? No sé, cuánto son las ganancias del cobre y qué se hace con las ganancias. Vamos a poner un tema como muy básico. Entonces uno dice, ¿a dónde va la plata del cobre? Que es una pregunta que uno se puede hacer en el almuerzo, a la 11, ¿a dónde va? Y entonces alguien te responde, bueno, un porcentaje va a salud, un porcentaje a educación, etcétera, etcétera. Ya, pero ¿dónde? Hay un tema, el dónde, y sigues preguntando por el dónde. El dónde es que no se ve, no se logra ver, ¿no? Ese es un problema. Y lo segundo es que el nivel de deslegitimidad del Parlamento y el sistema de los partidos políticos es muy grande. Es muy grande. Imagínense que ya vamos casi al menos uno en el Parlamento. Las próximas encuestas van a tirar al menos uno, Sí. no tengo duda. Entonces, hay un problema ahí que no se ha resuelto y no veo por dónde se va a resolver tampoco. Ok, yo quiero llevarla a una pregunta porque no quiero que el tiempo pasa volando y al final quiero que toquemos un poquito Palestina, pero antes quiero hacer una pregunta. Mira, la mayoría de los nombres ha manifestado su opción por el a favor, Sí. me refiero a los grandes empresarios. Sí. Respecto al financiamiento de la política, están frescos los casos Soquimich, de Penta y otros varios casos, que se cerraron sin que hubiera verdaderos responsables y que pagaran de acuerdo al volumen de la operación fraudulenta que hicieron el Estado. El caso de la clase ética ha sido lo más burlesco para la ciudadanía. A menos de un mes del plebiscito se han publicado los aportes de las diferentes campañas, ustedes la han visto. Sí. Lejos los aportantes de la Partido opción a favor, claro, el caso de los 139 72 millones, millones, 139 millones, mientras que la opción en contra aparece con un poco más de 300.000 pesos, perdón, en donaciones. Los principales aportantes, el principal, Nicolás Ibáñez Scott, su hijo Nicolás Ibáñez Varela y Walt von Happen. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué piensan ustedes? Ya es impúdico. O sea, porque si hubiera algo de pudor, algo de... Yo no voy a hablar de ética, creo que en este país esa palabra hay que dejarla un tiempo guardada, porque la ética de este país fue mancillada completamente el término. Sí. Algo de pudor. ¿Qué les parece este tema? No sé. Dale tú, porque yo hablé recién. Vamos una y una. Qué linda idea. No, mira, yo creo que es muy importante primero mirar esa cifra de 139 millones. El primer, digamos, aportante generó un aporte de 72 millones. O sea, digamos que ahí hubo una apuesta muy importante por el sector inmobiliario, además. Él proviene del sector inmobiliario. ¿Ya? Entonces, ese es un hecho que también uno diría como, ¿cuál es la lectura que está haciendo ese sector respecto del referente republicano también para apoyarlos con esa dimensión? Porque además su padre apoya generando un aporte de 20 millones más. Claro. Entonces, digamos que ahí ya estamos muy cerca de la cifra global. Estas son las cifras oficiales, también hay que decirlo, porque luego están las donaciones, digamos, en términos de horas, de tiempo y otras cosas que muchas veces no se genera el registro adecuado de aquello. Por tanto, o también están las campañas que están ocultas. O sea, hay varios medios de comunicación que están transmitiendo una información que no es completa. Entonces, ahí también hay un problema comunicacional. La mejor campaña para el a favor, para los grandes empresarios, no es la franja. La mejor campaña son los 4 matinales
que hoy día que todos los días de la ciudadanía común y correcta. Ahí está la propaganda, como Ahora, dices tú, yo, subterránea. Sí, pero, perdón. ¿de verdad a ustedes les extraña? No, por supuesto que no. O por sea, supuesto que no. es una contratación, ¿no? Contratamos, Pero es que es muy brutal. es brutal. No, ese no, es si el no lo problema. estoy Claro, desmereciendo. claro. Es una contratación brutal. Esa palabra me gusta para este caso. Es una contratación brutal de cómo las élites del poder manejan entonces el país, ¿no? En términos de élite económica que deciden finalmente dónde van a poner los dineros que tienen que ver con artículos, leyes que obviamente los van a satisfacer a ellos y los van a beneficiar. Entonces, y quiero volver al punto anterior, el problema es quién desentraña eso, ¿no? Porque si están los 4 matinales, que eso es cierto, y sabemos cómo se distribuyen los matinales y quiénes son los Anteayer fue personajes. solamente Camila Policy y ni una palabra para Hermosilla. No sé si lo vieron. Ni una palabra para De hecho, Hermosilla. tú lo pusieron en Twitter también. Sí. Y que me parece muy interesante porque en el fondo es aquellos que tienen que develar todo este tipo de abusos, de corrupciones, de situaciones de incompetencia total y de falta de ética finalmente, no hablan de eso, ¿no? Y entonces, quien decide la pauta, quien decide de qué se va a hablar, eso está totalmente, yo diría, quiero decir la palabra manipulado, porque está totalmente manipulado por el grupo de poder que está detrás. Entonces, yo creo que, y quisiera quedarme con lo anterior, independiente de quién gane, y que no da lo mismo quién gane, porque hay que hacerse cargo, ¿no? Lógico, Obviamente. Sí. Y por lo tanto hay un retroceso si gana el a favor, de todas maneras, en las leyes. Imagínense qué Hay un terrible golpe tener subjetivo a la ciudadanía. Sí, totalmente. sí. Sin embargo, la pregunta es el otro día, el 18, ¿no? Porque también creo que no es correcto que alguien decida que este proceso se acaba. ¿Por qué? Yo no sé, no sé si tiene que seguir al otro día o pasado mañana un año más. No tengo idea, no lo sé. Pero lo que sí sé es que nadie puede decir esto se acaba aquí. Porque aquí hay un proceso, y yo insisto, de una crisis de 5 o 6 años, que viene además de antes, ¿no? Que se va acumulando, el De 2010, décadas, claro, y que se va acumulando. Entonces, este proceso no se va a acabar el día 18. Claro, las demandas sociales y las demandas democráticas no Mm. se determinan por decreto del poder No se constituido. termina, entonces es Mm. como, pero además es simplemente no hacer sintonía con lo que la gente está pidiendo, ¿no? Y la sintonía, Completamente, de acuerdo. cuando uno habla con las personas, cuando uno hace trabajos cualitativos y estudia lo que quieren las personas, cuál es yo diría su sueño, ¿no? O cuáles son sus propios malestares que hicimos nosotros en ¿te acuerdas de los conversatorios? Cuando se le preguntaba por los conflictos y los malestares, yo les podría asegurar que de todo ese análisis que hicimos, de los 1.700 cabildos, los malestares y los conflictos siguen siendo los mismos Claro. al día de hoy. Y no se Porque resuelve, tampoco se ha sí. podido aprobar ninguna de las leyes que prometió el presidente actual, ¿no? Por todo lo que sabemos. Entonces estamos en un espacio bien complejo y yo diría que un poco desesperanzador, hasta Sí, que aparezcan nuevas formas el problema es que además esta suerte de como silencio Es cómplice terrible. de distintos actores, Es porque no hay atroz. que hablar solo de la academia, No, también del mundo periodístico, del mundo político, de las bases sociales, de las organizaciones sociales, no solo de los partidos. Digamos que aquí hay un silencio cómplice muy De acuerdo, agotador, de que acuerdo. además obedece a una sociedad del cansancio, ni siquiera es algo, digamos, superficial, No. es algo muy profundo, porque Muy además profundo. hay gente joven que tiene, digamos, poca resistencia también incluso a las derrotas, entonces Claro. frente a su primera derrota ya fue como terminal, ¿no? Nivel Para de la frustración casa, sí. básico. Versus otra gente que entregó su vida varias décadas, Así es. incluso con tortura, y pudo persistir y seguir luchando incluso ahora. Así es. Entonces, digamos, esta condición que hoy día en Una la cual se encuentra la sociedad chilena, además agrava el problema, que yo coincido contigo. O sea, aquí no solo este proyecto no resuelve nada, sino que además como se ha postergado y no se ha hecho nada con absolutamente ningún tema, lo que vamos a tener que en 5 años esto ya no va a ser una crisis, esto va a ser terminal. Claro. Entonces, el problema, digamos, estamos es que con ahí se acumula un nivel de malestar social, de anomia, bueno, de reventones hacia adentro de la gente. O sea, hay mucha gente que también está padeciéndolo internamente, que en algún minuto va a llegar a generar un nivel de bola de presión estoy de tan acuerdo. alta Claro. sobre el sistema Estoy de acuerdo. que va a ser difícil encontrar los cauces para poderlo resolver si es que hoy día no se sientan las bases para poder reactivar un sujeto político. Sí, yo quiero llevarlas por el tiempo, ya queda bastante poco. Ha estado muy interesante la Se nos conversación. voló el tiempo. Sí, bueno, yo quiero llevarla a un tema Palestina. Mm.
hace una semana y media vi un video, tantos videos que hay videos que ya no los puedo ver porque el nivel de atrocidad no tengo capacidad de poderlos ver. Francamente, especialmente cuando se muestran imágenes de niños. Es tremendo. Pero hubo un video que hizo una joven, una muchacha palestina que me conmovió, que dijo algo así como, ya no necesitamos la ayuda material porque lo hemos perdido todo. Lo único que les pedimos para esta gran batalla es que no nos olviden, no dejen de hablar de nosotros, porque si dejan de hablar de nosotros, la batalla sí que la habremos perdido. Esto me llegó a fondo y nos falta el momento que tuiteo, retuiteo, trato de hablar sobre el tema Palestina porque francamente hoy día estamos en una tregua y devela además el fracaso del gobierno del tirano de Netanyahu, que debiera ser condenado y llevado a los tribunales internacionales, porque después de masacrar, de asesinar a cientos, a miles de personas, ha sido incapaz de poder resolver el tema que él decía que iba a resolver. Se ha negado la posibilidad de que los rehenes que han sido liberados puedan expresarse en los medios de comunicación, porque están develando que fueron tratados como seres humanos, o sea, que respetaron a lo menos los convenios que se exigen en una guerra, a diferencia de lo que ha hecho Israel, el Estado sionista contra el pueblo palestino. Entonces quiero preguntarle, estimada, porque bueno, terminó la tregua en Gaza, se prorrogaba por 24 horas con liberación de rehenes, acusaciones de ambos lados de haber transgredido la tregua, incluso. ¿Qué sigue pasando en este conflicto que parece lejos de tener una situación real? Yo sé, Claudia, que a ti este tema te llega harto, no sé, pero partamos por Marcela y después te dejo a ti porque es un tema que es bastante conmovedor, pero necesitamos tocarlo. Creo que lo peor que podemos hacer es no tocarlo. Marcela. Voy a intentar hacer un resumen muy breve de lo que pienso sobre este punto. Lo primero es que estamos en un escenario geopolítico muy complejo en donde las distintas potencias se están cercando en torno a Israel, Ucrania y Estados Unidos. Estaban quedándose solos en el escenario internacional. Y por otro lado, estaban frente a un escenario en donde se generaba una presión de deuda muy importante combinada con inflación. Entonces, era muy difícil que la Reserva Federal pudiera controlar ese escenario. Frente a ese tema, hoy día Estados Unidos decide tomar control sobre el sector árabe que a su vez controla el precio del petróleo. En la medida que ellos controlan política, militarmente ese lugar, entonces pueden generar un control sobre el precio del petróleo y por tanto sobre la inflación y disminuyen su presión sobre la deuda. Además de todos los negocios que realizan respecto de el armamento y por tanto el crecimiento económico que reciben producto de eso. Ese es el principal objetivo de Estados Unidos en este contexto. Se iba a generar un acuerdo entre los Emiratos Árabes y Israel en torno, digamos, a un proceso de ciertos acuerdos de paz. Un poquito antes de que se generara entonces esta nueva escalada en este proceso de ocupación que hoy día tiene Israel respecto del territorio palestino, y entonces se produce, digamos, esta activación en esta zona. Frente a este hecho, ¿qué es lo que hizo Estados Unidos? Derribar cualquier condición humana en el contexto de una guerra. Y yo creo que ahí sí tomó una decisión muy anticipada. Yo lo anuncié el mismo día 7. Aquí va a haber un giro respecto de cómo Estados Unidos y Israel enfrentan un proceso de guerra. Y entonces han desconocido cualquier tipo de derecho que tiene que igualmente permanecer en un conflicto. Hay que decir que esto es una ocupación de Israel sobre el territorio palestino, no es simplemente una guerra militar. No son dos potencias, no son dos ejércitos, hay un sector ciudadano que se defiende frente a una ocupación y ha pagado lamentablemente, fundamentalmente con niños y con mujeres. 5.300 niños hoy han muerto, no solo han sido heridos, sino que han muerto según la última cifra oficial. También 66 periodistas. Esto es algo, imagínense, hubieran matado a un periodista en algún país latinoamericano, ¿cómo hubiera sido noticia mundial? 66 periodistas muertos y pues ahí hay un silencio también profundo. Y por otro lado también el personal médico. Y con esto quiero cerrar. 205 personas que se dedican tanto a la asistencia médica
y que por tanto han entregado su vida por cuidar a este sector de la población altamente vulnerable que ha sido afectada producto de esta guerra y de ocupación militar de Israel sobre el territorio palestino. Gracias, Marcela. Claudia. Bueno, yo quiero decir que la ocupación es de hace 75 años, que no es una ocupación de ahora, ni tampoco una guerra de ahora. Muertos en Palestina y presos hay todos los años, todos los días, a cada instante, lo primero. Lo que pasa es que hoy día, claro, es una sumatoria y tú haces el análisis económico, que por cierto es así. Lo que a mí me parece terrible, y lo digo además como mujer de origen palestino, es la incapacidad de la humanidad, de los gobiernos principalmente, de hacer un alto al fuego. La incapacidad de los distintos representantes de haber roto relaciones con el Estado de Israel, un Estado que es una dictadura, que es sionismo, que expresa lo peor que puede existir hoy día en la humanidad en términos de brutalidad, que es lo que nosotros conocimos en el siglo XX con el nazismo, el fascismo, hoy día lo conocemos con el sionismo. Y además, por supuesto, como los medios de comunicación en Chile, voy a hablar desde Chile, ¿no? Principalmente, nunca más dieron noticias de análisis profundo de lo que ocurre en Palestina, ¿no? O sea, hoy día salen noticias de las personas, los rehenes israelitas que salen hoy día, que destacaron porque había alguien pariente de alguien, no me acuerdo bien, lo leí muy rápido, pero sin embargo no son capaces de decir de los 36, entre 26 y 30 bebés que dejaron en el hospital y quisieron irse a todos los médicos, que quedaron en condiciones, son prematuros, entonces quedan conectados y cuando vuelve uno de los médicos, los 26 bebés están descompuestos. Eso pasó esta semana. Entonces, el nivel de atrocidad es la que vimos en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces ahí la pregunta uno dice, ¿cómo un pueblo, como el pueblo judío, que fíjate que ha tenido reacciones judíos que no son sionistas impresionantes en propio Estados Unidos? O sea, Estados Unidos pidiendo ahora que no invadan la franja sur, ¿no?, de Gaza, es porque efectivamente el nivel de trabajo civil, no de la civilidad, de toda la conquista de derechos del pueblo norteamericano es muy impresionante. Hay todos los días una manifestación en algún lugar de Estados Unidos. Ciudades importantes. Y además a nivel mundial. Entonces, los pueblos del mundo, voy a hablar de los pueblos, se organizan para manifestarse a favor de Palestina. Por primera vez en la historia es tan notorio el apoyo de los pueblos a Palestina. Y por eso y lo quiero vincular con lo que tú dices de la niña, ¿no? Que no nos olviden. Y yo creo que los pueblos no están olvidando. Hay muchos parlamentarios del europeo, ¿no? De la Comunidad Europea, el Parlamento Europeo, que están luchando por eso. Pero los gobiernos, supuestamente gobiernos democráticos, han sido incapaces de romper relaciones con el Estado de Israel. Y eso me habla muy mal de aquellos que se dicen defender los derechos humanos, ¿no? Porque los derechos humanos también tienen tratados, convenios, etcétera, decir cómo es una guerra, que además no es una guerra, es una ocupación, y que los israelitas no fueron capaces de cumplir. Entonces yo creo que estamos frente a una de las cuestiones más brutales del siglo XXI, ¿no? Y que además creo que yo lamento profundamente en Chile que el gobierno no haya roto relaciones con el Estado de Israel, porque además la comunidad palestina en Chile es muy grande y además es una comunidad que aportó y aporta al desarrollo del país. Entonces hay ahí una desvinculación muy grande y llamar a un embajador es un gesto muy chico frente a la matanza y la masacre que hay de niños, niñas, mujeres, adultos, y siempre frente a la segunda NAFTA, que es la que están haciendo ahora. Es importante. Yo no sé qué espera sinceramente el sí, gobierno para no escalar esta situación y bueno, retirar. los intereses económicos, por supuesto, y la presión internacional y además la presión interna en el Parlamento. Porque hay que decirlo también nuestro gobierno, porque bueno, somos chilenos, este gobierno ha tomado posición en otras guerras, por ejemplo, no tanto tomó partido con Zelensky, a diferencia de lo que hizo Petro, a diferencia de lo que hizo Lula, a diferencia de lo que han hecho todos los gobiernos que están por la paz y no por tomar partido. Bueno, es lamentable. Bueno, pero yo solamente tenemos que mandar un mensaje a nuestros auditores. El próximo 17 tenemos este referéndum, estamos hablando del caso Palestina. La lucha no se acaba, y hay que decírselo a nuestros auditores, no se acaba con una derrota. No se acaba con una derrota. No. El 17 puede haber una derrota, lo más probable es que haya un triunfo de la gente. Y una derrota no se acaba y hay que seguir siempre hay que seguir.
porque luchar por la justicia siempre es un imperativo ético, pero además es reconfortante para aquellos que la desarrollan. Así que queremos decir, la única batalla que se pierde es la batalla que se abandona. Así que un saludo grande a todos los palestinos, al pueblo palestino, nuestra más absoluta solidaridad. Agradezco a Marcela y a Claudia. Bueno, y nos vemos el próximo viernes, como todos los días, viernes a las 16 horas. Un abrazo, que estén muy bien. Que Muchas estén muy bien, gracias. gracias.